tal, mis queridos amigos y hermanos? Nos encontramos nuevamente un día más para poder compartir la palabra de Dios en este programa hermoso que estamos dirigiendo día tras día, titulado La fe por la cual vivo. Hoy, que es 17 de agosto, la matinal lleva por título El valor de vuestra influencia. Y antes de poder leer el texto que se encuentra allí en el libro de Juan, vamos a orar para que sea Dios quien dirija estos momentos de estudio de su palabra. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, por tu cuidado, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Pedimos, Señor, que tú nos puedas acompañar en cada instante. Perdona, Señor, nuestros pecados. Acompáñanos, Señor, para no cometer, Señor, errores en nuestra vida, Señor, para no seguir, Señor, por un camino el cual, Señor, no es adecuado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder luchar siempre contigo, Señor, en todo momento, con tu palabra, Señor, en nuestras mentes, para así poder, Señor, ser resguardados, Señor, del mal. Te pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En el libro de Juan, en el capítulo 15, el versículo 12, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Cuando nuestro Señor Jesucristo expresó estas palabras a sus discípulos, Él había hecho la promesa del Espíritu Santo. Él les había hecho la promesa incluso de volver por segunda vez para encontrarse con cada uno de ellos. Él también les pidió que ellos estén unidos a Él, que no se separasen, que caminasen juntamente con Él. Y luego también les pidió que cumplan así también en ese amor, en esa comunión con Él. Ellos también puedan amar a su prójimo, puedan cuidar de su prójimo, puedan guiar a su prójimo por un camino, el camino el cual Él les había mostrado a ellos. Por tal razón, nuestro Señor Jesucristo, más adelante, en la oración que Él tiene en el capítulo 17 de este mismo libro, Él pide por sus discípulos. Y también Él dice lo siguiente: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Entonces, Él pide esto, ¿verdad?, para sus discípulos. Él incluso dice: yo me santifico por ellos, o sea, como ejemplo para los discípulos. Nuestro Señor Jesucristo fue la mejor influencia para los discípulos, para poderlos guiar y encaminar en la verdad, pues Él fue aquel camino, como se presentó ante ellos, aquella verdad que ellos deberían seguir hacia esa vida que solamente Él podía otorgar. Entonces nosotros, como cristianos que nos llamamos o nos pretendemos llamar, nosotros tenemos esta invitación también de poder ser santos, de podernos amar unos a otros, así como Cristo nos amó primero a nosotros, así como el Padre nos amó primero a nosotros, y también así como Cristo se santificó, también nosotros poder ser parte de esto también, juntamente con Él hoy. Ahora, nuestra influencia, así como la influencia de nuestro Señor Jesucristo, hoy en día puede hacer mucho cuando nos ponemos nosotros en las manos de Dios. Y aquí la matina nos hace algunas preguntas y nos dice lo siguiente: son preguntas reflexivas que nosotros debemos hacernos a nosotros mismos. ¿Amáis a los que se asocian con vosotros de tal manera que estéis dispuestos a renunciar a vuestros deseos de diversión para no colocar a estas almas en el camino de tentación, para no inducirlos a seguir un curso de placeres y jarana que extinguirán los pensamientos serios acerca de su propia salvación? O sea, aquí nos hace una pregunta, ¿verdad? ¿Amamos realmente a las personas o no? Porque a veces podemos decir no, que nosotros amamos. Podemos decir que nosotros queremos cuidar realmente a esas personas, pero muchas veces con el ejemplo que le estemos dando o algunas actitudes que tenemos, ¿verdad?, o palabras que podemos decir, demostramos que no es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tal vez podemos decir lo que amamos a esta persona y la llevamos, ¿verdad?, a la iglesia y compartimos con él muchas cosas, pero puede suceder lo siguiente. Puede ser que yo en algún momento llegara a la iglesia, en vez de presentarme como un hijo de Dios, me presente de otra forma. O tenga dentro de la iglesia, ya una vez que ya la persona vino, primeramente yo le traje, ¿verdad?, puse ante él una apariencia, pero cuando llega a conocerle, no es esa persona realmente. Entonces, eso estamos demostrando una cosa, que no tiene amor por esa persona. O puede ser que yo tal vez
comparto con esta persona, le estoy dando un estudio y demás, pero no le doy un buen ejemplo. Y esto lo digo ¿por qué? Porque este es un caso real de una persona que él decide o ha decidido que él quiere continuar en ese camino con Dios, pero él no tiene un buen ejemplo de ya donde él está yendo. Y entonces él me ha preguntado, ¿no?, acerca del bautismo y demás cosas, y yo le presenté lo que es el bautismo, incluso le dije, no, pero acaso no te han explicado lo que es el bautismo en el estudio, porque ahí lo tocan también, ese tema. Y él me dice, sí, sí, o sea, ¿no? Pero él me dice que, bueno, él ve una situación y en la cual también él dice lo siguiente, o sea, él dice, sí, o sea, yo quiero hacer el bien, quiero ayudar a otros, quiero mejorar, pero no creo, o sea, en eso de poder cambiar, dice, no, realmente, porque no veo, dice, eso en los que están aquí, porque todos los que yo veo allí, yo ya he visto cómo son, me he enterado también cómo son, me dice, ¿no? Y muchas cosas. Y bueno, con eso demuestra que tal vez quienes le han dado, bueno, quien le ha dado el estudio bíblico, lastimosamente no es un buen ejemplo para esta persona. En ningún sentido ha sido un buen ejemplo para esta persona. Se ve también que tal vez sí le está dando el estudio bíblico, pero no tiene el interés de salvarle, no tiene el interés de guiarlo realmente a Cristo, o no lo ha hecho. Por esa razón, o sea, la persona no comprende realmente esto, no comprende esto. Entonces, lastimosamente no tiene un buen ejemplo ni por quién le da, ¿sí? O sea, no tiene una buena guía ni por quien le da el estudio, ni tampoco por las personas o los cristianos que él puede ver, que ha visto, que ha conocido. Entonces, por esa razón, nosotros, o sea, tenemos que hacer nuestra pregunta. ¿Amamos realmente a estas personas o no? Las amamos tanto incluso para dejar mucho de las cosas o los placeres o las malas actitudes que tenemos. Porque cuando uno quiere ser siervo de Dios, cuando uno ha sido llamado por Dios también, porque una cosa a veces es querer ser siervo de Dios y otra cosa es que Dios nos ha llamado a ser sus siervos, tiene que haber ambas cosas. Entonces nosotros mismos, y esto lo digo porque esto es algo que yo también lo vivo, ¿qué tenemos que hacer? O sea, pensar en esa persona. Si yo voy a buscar a estas personas para invitarles a seguir a Cristo, yo primero, o sea, debo ser aquel que se reforme, aquel que actúe a cabalidad en lo que yo estoy enseñando. Yo tengo que ser primero. ¿Por qué? Porque yo amo a estas personas, yo quiero que se salven. Pero si yo voy a ser un mal ejemplo para ellas, o sea, no voy a hacer lo que es correcto, no voy a llevarles a la salvación que está en Cristo. Voy a ser un mal ejemplo. Y no puede ser así, o sea, no puede ser alguien que dice que es un siervo de Dios, que es un ministro, que es un hombre de Dios, pero dar un mal ejemplo. Entonces, tal vez quiere hacer estas cosas, tal vez tendrá un interés personal, no sé, pero no tiene el llamado. Dios no lo ha llamado a esa obra. Por tal razón, las personas que han venido no tienen una verdadera conversión y tampoco tienen una buena formación, porque el líder o la persona no es la adecuada, no ha sido llamado y no está siendo guiado realmente. O sea, eso yo puedo analizar por situaciones así que he visto, o sea, no es la primera incluso. O si queremos ser en sí siervos de Dios, si queremos ser eh, colaboradores con Dios en la salvación, tenemos nosotros primero que examinarnos, nosotros primero que a la luz de la palabra de Dios santificarnos, reprendernos, caminar como Cristo, por amor a las almas. Porque Cristo lo hizo por amor a sus discípulos y por amor a todo el que venía hacia él se santificaba, se apartó del mal, lo hizo por amor. Se privó incluso de muchas cosas, por amor. Dejó su gloria en el cielo, se privó de esa gloria, esa riqueza, por amor. Entonces nosotros, o sea, si decimos ser siervos de Dios, si decimos ser hijos de Dios, si decimos ser ministros, pastores de Dios, tener un ministerio, un llamado de Dios, pues tenemos que renunciar a todo, hasta nuestras propias ambiciones personales, por amor a esas almas. Porque ese es el verdadero llamado. Ese es cuando uno tiene el verdadero llamado. Ahora, ejercéis también aquí nos pregunta, ¿ejercéis una piedad personal? O sea, nos está preguntando prácticamente lo que hace un momento he dicho. De modo que vuestros jóvenes amigos puedan seguir el camino por donde vais, hacia adelante y hacia arriba en obediencia a Dios. O sea, ¿tenemos realmente esa piedad personal? ¿Tenemos realmente esa consagración, esa conversión a ese mensaje que tanto predicamos? ¿O no? Porque es muy fácil aparentar una cosa un día y ser otro realmente durante los demás días. Eso es falso. Eso es ser un mentiroso.
Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Juan también nos dice en su carta, ¿verdad? El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y prácticamente amar es eso, es morir al yo y vivir para Cristo y por Cristo. Entonces, Dios es amor. Y el que mora en Dios, mora en el amor. Y prácticamente por ese amor se sacrifica por amor a los demás. Porque entiende eso. Lo ha entendido, lo vive, lo experimenta. Dice, los que ciertamente se han familiarizado por un conocimiento experimental con el amor y la tierna compasión de nuestro Padre Celestial, impartirán gozo y luz donde quiera se encuentren. Y es así, porque cuando estás muerto y vives por Cristo y tienes ese amor experimental, porque tú has experimentado ese amor en esa compasión, en ese perdón, en esa piedad que Dios ha tenido contigo, en esa misericordia, tú entiendes y comprendes cuánto Dios ama al ser humano. Y al comprender eso, tú amas a tu Dios y quieres salvar a tu hermano porque tú te encontrabas en una situación similar a él. Y has conocido ese amor y quieres compartir ese amor. Pero tú mismo también te sacrificas porque tú quieres ser ese vivo ejemplo para llevar a él a ese encuentro con su creador. Es así. Y es allí donde esa persona realmente está consagrada y realmente ha recibido un llamado y está acompañado por el Espíritu Santo de Dios. De esa manera puede haber conversión real en una persona. Ahora, su presencia y su influencia serán para sus relaciones como fragancia de flores delicadas, porque están en comunión con Dios y el cielo. Y la pureza y el exaltado encanto del cielo se transmiten a través de ellos a todos los que están al alcance de su influencia. O sea, prácticamente nosotros nos convertimos en que una referencia del cielo ante el mundo. Y para mí, eso es lo más hermoso que pueda pasar en la vida. ¿Por qué? Porque eso ya yo lo he experimentado, lo sigo experimentando. Y es realmente algo que nos hace sentir realizados, descansados, completamente exitosos. Para mí ese es el mayor éxito de la vida. ¿El qué? El poder reflejar aquello, el poder transmitir aquello hacia las personas. Ahora, somos humanos, a veces podemos tener ciertas fallas, a veces en no cumplir con algunos compromisos y demás, pero hay que autoexigirnos, ¿verdad? Hay que autoexigirnos más, porque amamos a las personas, incluso a veces sacrificar la familia por salvar a otros. Incluso yo hasta ese punto verí, pero no digo que todos lleguen a eso, ni tampoco que sea necesario hacer aquello, pero yo a veces veo sacrificarlo todo por salvar a los demás. Es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Es lo mejor, darlo todo, porque aquel que nos ha salvado lo dio prácticamente todo y más. Ahora, podéis rodear vuestras almas de una atmósfera que será como céfiro proveniente del Edén celestial. Un carácter cristiano liviano causa más daño en el mundo que un carácter de un mundano. Un cristiano liviano que le va y le viene si hace bien o hace mal es peor y más dañino para el mundo. Y lo digo ¿por qué? Porque tantos que yo he visitado me dicen, pero si ese cristiano es así, pero si ese cristiano es así, pero si ese hermano yo he visto que es así, pero si ellos son hipócritas, pero si ellos se comportan así, ¿cómo yo podría cambiar? Ven, o sea, esa mala actitud hace un daño terrible. Lastimosamente, esos livianos, esos convertidos a medias, hacen más daño que un mundano. Porque el mundano es tal cual es tal cual es. Pero el cristiano así a medias, liviano, es un falso en todos los sentidos. Porque los cristianos profesos desvían a otros por su profesión de representar a aquel cuyo nombre llevan. O sea, estos que profesan ser cristianos, al actuar con esa actitud, desvían a aquellos que quieren ir a Cristo, porque ellos levantan el nombre de Cristo en vano, el nombre de Dios en vano, y están desviando a aquellos que quieren seguir en sinceridad a Dios, realmente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la influencia, cómo representamos a Dios y a Cristo ante el mundo, ante los que nos rodean,
ante los que quieren simpatizar con nuestra fe, con la fe que nosotros tenemos en Dios, en su palabra. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, de no ser cristianos livianos, de no ser cristianos medio convertidos, de no ser cristianos que profanan el sábado, de no ser cristianos que vienen vestidos como sea ante la presencia de Dios, de no ser cristianos que están en mismo el culto tocando música ya, o sea, supuestamente con letra cristiana, pero tipo de rock, baladas y demás. No, no podemos ser ese tipo de cristianos. Tenemos o que ser cristianos o mundanos, para no dañar con una mala influencia o una mala representación de Dios al mundo, dándole un mal ejemplo y dándole un mal concepto de lo que es ser cristiano. No, tenemos que ser cristianos realmente convertidos. ¿Para qué? Para influenciar a las personas como Cristo lo hizo y lo haría si estuviese hoy en la tierra, en cuerpo, con nosotros caminando. Pero hoy, mediante el Espíritu Santo, Él está presente, Él camina con nosotros y nosotros podemos, juntamente con Él, caminar este camino. ¿Qué necesitamos? Tener más comunión, tener más oración, tener un encuentro diario con Él, para poder cumplir con esto. Así que, queridos amigos y hermanos, cuidemos mucho de la influencia y la representación que damos ante el mundo cuando profesamos ser cristianos o hijos de Dios. Cuidemos mucho la influencia, la apariencia que estamos dando realmente, pero no por apariencia, sino porque tenemos que vivir realmente esa verdad y aparentar esa verdad, porque la vivimos también. Entonces, queridos amigos y hermanos, pensemos y meditemos mucho en esto, y que sea Dios que nos ayude a reflexionar y a poder tomar siempre el camino correcto y podernos convertir realmente a la verdad que Él nos ha entregado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.